Muy buena familia, soy Raúl de la Cruz y en este vídeo vamos a hablar sobre, vamos a resumir un libro, uno más. ¿Y cuál va a ser este libro? Pues se llama Liderazgo, de Daniel Goleman, El poder de la inteligencia emocional. Este autor es también uno de mis preferidos, realmente me cuesta mucho leer este autor. ¿Por qué? Pues porque me entretengo con cualquier detalle. Una persona súper interesante, súper técnica y realmente todo lo que dice es interesante, te lo demuestra todo con ejemplos, estudios. Es una pasada, es un libro pues para estudiar, pero no solo este libro, sino todos los que hace realmente, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre el liderazgo, una de las aptitudes que está más demandada en este siglo. Realmente las empresas buscan líderes, realmente. Y no solo eso, sino que tú tienes que aprender a ser líder. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Pues primero de todo te habla de que se ha acabado esa figura que manda, que domina sobre la gente. El líder, un buen líder, tiene que lidiar entre dos características, dos conceptos muy importantes, que son, primero de todo, convencer a la gente hacia un objetivo, ¿vale? Y tener unos ciertos resultados. Es decir, el principal foco del líder tiene que ser tener resultados. ¿Cómo tener resultados? Pues realmente olvidarnos de esa figura que manda, que grita, que trata mal a los empleados por llegar a un simple objetivo, sino que aparte de tener que obtener unos resultados, llevando a todo el equipo, a toda la empresa hacia unos objetivos, tiene que tratar con personas, es decir, tiene que dominar las emociones. Nos machaca mucho Daniel Goleman, trata todo el libro de cómo tratar con tus propias emociones y con las emociones de los demás. Un buen líder tiene que saber escuchar, tiene que saber entender a la gente, y no solo a la gente, sino a ti mismo, porque nos habla mucho también del contagio, del estado de ánimo también. Ahora lo hablaremos. Pero básicamente es eso. Olvidémonos ya del concepto de dominar, de mandar solo por llevar a la empresa a un objetivo. Realmente las personas también son importantes y las personas forman parte de la empresa. Estás tratando con personas y estás tratando con sus emociones. Entonces, en primero de todo nos empieza a hablar sobre las críticas. Un buen líder tiene que saber tratar con las críticas. Es decir, tiene que saber expresar una crítica a una persona que está haciendo algo pues mal o no mal, etcétera, ¿vale? A nivel constructivo. Tiene que saber recibir críticas, porque no todos los líderes lo van a hacer bien. Como personas vamos a cometer muchos errores y vamos a recibir críticas, y tenemos que aprender a recibir críticas tanto de trabajadores como de otros líderes, como de gente cercana, etcétera. No podemos tomarnos todas esas críticas realmente a nivel negativo y ponernos a llorar como niños pequeños, ¿no? Entonces tiene que aprender a expresar críticas, a recibir críticas. Tiene que saber motivar a la gente mientras está expresando una crítica. Es decir, centrarse en la solución, en lo que esa persona hace bien, apoyarla, animarla, motivarla, porque si tú lo único que le estás haciendo es decir lo que lo hace mal constantemente, esa persona no te va a rendir, no va a ser feliz en esta empresa, ¿ok? Y también básicamente centrarse en lo que hemos comentado antes, en lo que está pasando, lo que está haciendo de alguna manera mal, ¿vale? Comunicárselo de una manera pues que lo pueda entender, que es capaz y sobre todo que mejorar, no centrarse nunca en el pasado, sino que qué está pasando ahora y cómo puede mejorar, ayudarle, animarle, motivarle, ¿vale? Entonces, unos consejos que te da sobre el tema de las críticas, pues te dice primero de todo que cuando estés comunicando una crítica que concretes, es decir, muchas personas cuando le estás diciendo estás haciendo esto mal, no vales ni un duro, no podemos ir de este palo, ¿vale? Entonces tenemos que entender que tenemos que concretar qué está haciendo mal, ¿vale? Y después de una vez concretar, es decir, ser específico, porque muchas veces no se deja claro que está haciendo mal esa persona. No le puedes decir que es una persona que no lo hace bien, no, que no está haciendo bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo cambiarías? Aquí ya vamos al segundo paso, que es proponerle una solución o soluciones, ¿vale? Y si no, pues que la resuelva él, ningún problema, pero de alguna manera, primero de todo, es decir, ser concreto con lo que le estás diciendo y luego proponerle siempre pues una solución, o si esa persona quiere añadir otra solución está también muy bien, pero sobre todo confiar en él o en ella, ¿vale? De trabajadores, sí, obviamente estamos hablando de trabajadores. Todo esto se puede aplicar muchísimo en las relaciones, totalmente. Muchas veces, aparte de hablarte de empresas, ¿vale? Líderes de empresas o gestionar equipos, también te habla de gestionar pues una relación que realmente está muy, muy ligado, ¿vale? Es como al final tratas a las personas. Un buen líder al final trata muy bien también a sus relaciones personales. Entonces, ¿qué más? Un líder, aparte de todo, se centra mucho en decir las críticas al presente. Cuanto más presente sea, mejor, porque si lo estás diciendo todo a través de un email, de un mensaje, etcétera, pierde, ¿vale? Las personas necesitan contacto. Esa persona vas a conectar mucho más con ella estando cara a cara, ¿vale? Es decir, presencia. ¿Qué más? Cada vez que expreses una crítica, sé sensible. Piensa que le puedes hacer daño a una persona, entonces tenlo en cuenta. Sé empático. No pienses que le estás diciendo que está haciendo algo mal a una piedra o a algún robot, ¿vale? Es
una persona con sentimientos. Entonces intenta ser empático, intenta conocer a la otra persona, intenta decir las cosas sin que le hagan daño, ¿vale? Ten esa sensibilidad cada vez que comuniques esas críticas o esa cosa que quieres que cambie la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué más? Un buen líder tiene que saber elogiar a las otras personas, decirles qué hace bien, porque si damos por hecho esas cosas que hace bien realmente y solo le comunicamos las cosas que hace mal o que quieres que cambie, esa persona no se va a sentir bien, va a sentir que no está valorada. Pero si tú constantemente estás elogiándole, hostia, esto lo has hecho muy bien, enhorabuena, me gusta cómo has afrontado esto, oye, ¿por qué no cambias esto? Pon soluciones, pero siempre tenla valorada para que esa persona quiera quedarse a tu lado. Pasa lo mismo en las relaciones, como hemos comentado, ¿no? Tenemos que aprender a elogiar, a decir las cosas buenas. Me gusta tu sonrisa, me gusta cómo viste, me gusta lo que haces, me gusta, admiro tu capacidad para hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Nos habla que el liderazgo, bueno, está totalmente relacionado con la inteligencia emocional. De hecho, es una de las características, ¿vale?, de la inteligencia emocional. Nos repasa cómo es la inteligencia emocional, pero aplicada al liderazgo, es decir, el autoconocimiento. Vitalmente, es la principal característica de la inteligencia emocional y nos habla sobre todo de que un buen líder tiene que autoconocerse. ¿Cómo? Lo llama autoconsciencia el mismo autor, ¿no? Pero al final es sacarte un máster sobre ti. ¿Qué hace un buen líder? Pues primero de todo se conoce a nivel emocional, entiende sus propias emociones, entiende que esto le ha hecho daño y sabe que está enfadado, sabe que le ha sentado mal. ¿Por qué? Pues porque se conoce a nivel emocional. También se tiene que conocer a nivel de sus propias capacidades, cuáles son sus fortalezas, sus flaquezas, cuáles son sus límites. Se conoce cuáles son sus habilidades, qué se le da bien. Todo. Un buen líder se conoce. ¿Y para qué se conoce? Pues porque sabe perfectamente qué puede hacer él y qué tiene que delegar a otros que sean más buenos que él. No ser una persona egoísta de todo lo hago yo, y si realmente una persona está haciendo algo que yo no haría, ¿vale?, pues realmente esa persona es una imbécil o no sirve para nada. No, olvidémonos de eso, de tratar así a la gente. Cada uno lo hace a su manera y a lo mejor no se le da bien. Un buen líder sabe que se le da bien a él y que se le da bien a los demás. Sabe potenciar las habilidades suyas y las habilidades de los demás. ¿Qué más también? Aparte dentro de la autoconciencia, de conocernos como líderes, nos habla de también que tiene que saber, tiene confianza en todo lo que hace. Es echado para adelante, no es indeciso, ¿vale? Confía en él y confía en los demás. ¿Qué más? Una vez hemos visto la autoconsciencia que tiene que tener el líder, vamos a la autorregulación. Es decir, una vez ya se conoce emocionalmente, una vez se conoce sus capacidades, la confianza que tiene en él, ¿no? Al final todos tenemos esa confianza dentro nuestro. Tenemos que aprender a autorregularnos, es decir, la gestión emocional. Si algo nos enfada, si algo nos entristece, si algo nos preocupa, una vez lo hemos localizado, sabemos qué es, tenemos que autorregularnos. No podemos ir por la vida enfadados, no podemos ir por la vida tristes, porque esto nos afecta la calidad de la comunicación, de los resultados. Al final acabamos haciendo cosas que realmente no queríamos hacerlas y las hemos dicho así. Entonces tenemos que aprender a autorregularnos. La gestión emocional, ¿vale? Un buen líder también, aparte, sabe reflexionar, sabe meditar las cosas, sabe aceptar esas críticas, pensar las cosas y no solo decir, solo hago esto y punto, y me da igual lo que piense todo el mundo de mi equipo. No, una persona que reflexiona, que piensa, ¿no?, que se motiva y motiva a los demás, ¿vale? Entonces, sobre todo sabe autorregularse, sabe cómo motivarse a sí mismo porque le ha sentado algo mal, porque al final las emociones nos pueden causar resultados que no queremos y comunicamos cosas que realmente no queríamos. No es lo mismo estar enfadado y comunicar algo enfadado que estar alegre y comunicar las cosas alegres. Realmente el estado de ánimo se contagia. Y realmente, queriendo decir lo mismo, se han hecho varios estudios que diciéndolos con diferentes estados de ánimo, acabas diciéndolo de otra manera totalmente diferente, porque al final lo que predomina es el lenguaje no verbal, no las palabras en sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos la empatía dentro de la inteligencia emocional. ¿Qué es la empatía? Tenemos que entender que todos no somos iguales, todos somos diferentes. Entonces tenemos que entender a los demás. No estamos tratando con ningún robot o con una roca, no. Estamos tratando con personas que son diferentes. Yo soy diferente a ti y lo vamos a ser siempre. Podemos congeniar en algunas cosas, pero no podemos pretender que seamos iguales en todo. No podemos tratar a todos de borregos, de imbéciles, no. A cada uno se le da bien una cosa. Tenemos que entender esas personas que pues tienen unas emociones y tenemos que saber leer a las personas. Saber si una persona yo le estoy diciendo algo y pone cara de triste y me dice sí, todo perfecto y
está triste o está enfadado, esto lo tenemos que ver, comunicar y adaptarnos a la otra persona, ser empáticos, ¿vale? Ser sensibles, entender otras emociones que no son solo las nuestras. Eso es vital, ¿vale? Y qué más, también la capacidad social, esa capacidad de ser simpático, de analizar lo que necesitan las otras personas. Esto es vital. Detectar las capacidades, las necesidades de esas personas que a lo mejor pues necesitan una cosa y no saben expresarlo, ¿no? Esto realmente se llama análisis social y esto es una capacidad de líder brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que la capacidad social también dentro de esta característica de inteligencia emocional que tienen que tener los líderes, es importante que sepan hacer que un colectivo, un grupo, tanto de tu empresa como de amigos, lo que sea, avance hacia el mismo objetivo, ponernos de acuerdo hacia la misma visión que tiene y avanzar todos. Y esto realmente no es nada fácil, porque somos muy diferentes, van a haber envidias, van a haber críticas, hay gente que va a querer destacar, hay gente que va a querer mandar, hay gente que va a querer pues ser sumisa, a mí lo que me digan, hay gente que la va a cagar, es decir, hay muchos factores y tenemos que, como líderes, saber, entender que todos vamos hacia una visión, todos vamos hacia un objetivo y de alguna manera ponerlos a todos de acuerdo para que vayan a ese objetivo, todo el mundo, y de una manera armónica, es decir, cero conflictivo, que la gente no tenga miedo, que la gente esté feliz, que la gente se quiera quedar, porque sabemos que hay una visión clara, sabemos que estamos en manos de un gran líder, que en este caso es una persona que confía en sí mismo, que entienda a las personas que están con ella y todos vamos en el mismo camino y cualquier conflicto sabemos que tenemos a esa persona con la que podemos confiar, ¿no? Entonces es un poco toda esta parte social de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿qué más? Nos dice que hay diferentes estilos de líderes, ¿ok? Tenemos, primero de todo, el líder autoritario. Y realmente, por el mismo nombre que nos indica, a lo mejor podemos pensar que es algo negativo, pero realmente es algo realmente positivo, ¿vale? Un líder autoritario, ¿qué hace? Es un líder que tiene una visión, tiene un objetivo, y lo que hace es arrastrar toda la empresa, todo el mundo, hacia ese objetivo, para cumplir. Porque al final un líder, su única misión, ¿vale?, es obtener resultados y tener en cuenta a la gente, ¿vale? Estas son las dos capacidades que tiene que tener un buen líder, ¿no? Entonces, un líder autoritario tiene una visión clara, motiva a la gente y todo el mundo está con él hasta llegar a ese objetivo que él quiere tener, ¿vale? Es una persona que es totalmente direccional y motiva, ayuda a esa gente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una figura que es un poquito menos empática. Es empática porque realmente habla con la gente, pero realmente al final convence a la gente para llegar a un objetivo, ¿vale? Esto realmente es esencial. Hay muchas empresas que están a punto de hundir y tienen líderes autoritarios que lo que hace es decir, vale, nos ponemos todos de acuerdo porque vamos a ir aquí por estos motivos, tú eres bueno en esto, tú eres... Es decir, las cosas claras y guía a todo el mundo y la gente se siente segura porque saben que van hacia un buen puerto, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? Que es poco flexible, es decir, no tiene mucho en cuenta pues la opinión de los demás. ¿Por qué? Pues porque tiene una visión clara y quiere que todos vayan hacia esa visión, ¿vale? Pero es un tipo de líder interesante para ciertas situaciones, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos el autoritario y luego tenemos el coach. ¿El coach qué tiene? Es un tipo de persona o de tipo de líder que ayudan a la gente a conocerse, es decir, tiene muchas conversas con las personas. ¿Qué necesitas? ¿Dónde crees que puedes llegar? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu debilidad? Es decir, están más con esas personas y les ayudan a motivarse incluso, ¿no?, a llegar lejos. Conocen muy bien a las personas, un tipo de coach, un tipo de líder que es coach, ¿no? Entonces, esas personas conocen tanto bien a sus trabajadores o a las personas que les rodean, de tanto hablar con ellos, ¿no?, que saben delegarles tareas difíciles, porque les motivan, les ayudan, les encuentran un gran porqué, ¿vale? Les despiertan ese algo para que estén a gustos en la empresa, ¿no? Entonces, al final, pues son personas que dialogan mucho con las personas y sí o sí se ha demostrado a nivel de estudios que sí o sí obtienen resultados, que al final lo voy a repetir bastantes veces, el líder lo que busca es resultados en una empresa. Y con un tipo de líder que es coach, ¿vale?, este tipo de líder, acaban teniendo resultados. Se ha demostrado, igual que el autoritario. El autoritario sí o sí obtiene resultados respecto a los estudios que se han hecho, ¿vale? Y aparte, el coach ayuda a las personas a sentirse bien consigo mismas. Incluso a veces pues pueden parecer pues un poquito, que están contigo, ¿no? Que son personas que cualquier cosa pues van a estar contigo y te van a ayudar y puedes expresar cualquier cosa con ellas, ¿no? Realmente. Y es un líder, es un jefe que está contigo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos otro más que es el conciliador.
¿vale? Ya nos estamos yendo ya cada vez más, si estáis viendo la balanza, nos estamos viendo más a la parte más humana. Conciliador significa que predomina sí o sí el individuo, ¿vale? El individuo está por encima de las tareas y tiene mucho más en cuenta al individuo, ¿no? Entonces, es un tipo de líder que ya no tiene, es decir, el autoritario y el coach tiene un rumbo todavía, el autoritario tiene un rumbo claro, ¿no? Tiene una dirección clara. El coach sigue teniendo ese rumbo, pero se centra más en las personas, ¿no? Un poquito. Y ahora el conciliador deja de tener ese rumbo y se preocupa sí o sí por las personas. Las personas van a estar muy a gustos, es casi como un amigo, ¿no? Se centran en el individuo, no tanto en las tareas, dejan de tener un rumbo y, bueno, al final lo que te está diciendo es que este tipo de líder es muy bueno combinarlo con un autoritario, porque lo que no tiene el autoritario lo tiene el conciliador y es muy bueno esta combinación, ¿vale? Porque realmente ya se va más a la parte más humana y es el individuo primero, cuando a lo mejor no debería ser así si estás en una empresa, ¿no? Entonces dice que es muy bueno combinarlo con el autoritario. Luego el siguiente lo tenemos el democrático, ¿vale? El democrático ya nos vamos a la balanza, no al siguiente nivel de la balanza, que ya estamos hablando de que tiene una mayor flexibilidad, no solo eso, sino que ya podemos hablar que hasta los trabajadores tienen hasta parte de poder de esas decisiones de la empresa y realmente, pues por supuesto, se ha demostrado que un líder democrático, ¿vale? No se obtienen resultados a nivel de empresa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tienen tanto poder no sienten que tienen esa figura que les guía, no sienten que tienen un rumbo. Esto es importante, no hay rumbo que valga. Y se ha demostrado que no se obtienen los resultados deseados en una empresa teniendo un líder democrático, ¿vale? Es una figura muy interesante para ciertos momentos, ¿vale? Cuando a lo mejor hay un ambiente increíblemente malo y sobre todo tienen que haber cambios en la empresa, etcétera, 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 pero realmente se pasa de la balanza, ¿vale? Nos está diciendo, ¿y por qué? Pues porque ese líder deja de tener un rumbo, ¿vale? Y sobre todo se ha demostrado que no se obtienen los resultados deseados aquí, ¿ok? Porque se prioriza ante todo, más que nunca, ¿no? Al individuo, a los trabajadores, incluso ya tienen un cierto poder. Entonces aquí tenemos un líder que no es del todo decisivo, no toma decisiones, es decir, no tenemos esa seguridad de ese líder que tiene su propia opinión, sino que se deja guiar más por sus trabajadores, ¿ok? Eso es un líder democrático. Luego tenemos un líder ejemplarizado, ¿de acuerdo? Que es de alguna manera, aquí nos estamos yendo al otro lado de la balanza, ¿vale? Aquí nos estamos yendo al lado de que es muy directo, dice las cosas claras y la gente le tiene miedo. Es decir, oye, no, tú no estás haciendo las cosas bien, a la próxima te echo, ¿de acuerdo? A la próxima te echo, es decir, ya pierde esa parte de humanizar, esa parte humana y ya realmente es la empresa lo primero, tú no sirves, tú estás, oye, como sigas así fuera, es decir, ¿qué pasa? Que la gente le tiene miedo. Y se ha demostrado que este tipo de líderes, ¿vale? No obtienen resultados, tienen un rumbo claro, tienen una visión clara, pero es gente que critican, que dicen las cosas claras, que pierden esa parte humana, que no son sociales, que la gente le tiene miedo, la gente habla mal de él. Cuando piensas, básicamente, este líder piensa a la gente, no sé qué, pero es que no estoy bien en esta empresa, ¿sabes? Porque estás como con tensión, miedo, ¿no? Pero luego, este es el ejemplarizado. Luego nos vamos al siguiente, que es el siguiente nivel del ejemplarizante, ¿de acuerdo? Sería el coercitivo. Es decir, es el típico jefe que lo único que se oye de él es ¡qué cabrón! Ojalá se muera, ojalá se hunda la empresa, ojalá me despida. Es lo peor, es decir, solo vas a escuchar críticas, ya es el que le importa una mierda tu vida, le importan una mierda tus sentimientos, le importa una mierda cómo te sientas, cero empatía, ¿vale? Entonces, estamos viendo, ¿no? Que a nivel de la otra balanza, al principio tenemos el autoritario que tiene esa visión y arrastra a todo el mundo, motiva, es un líder, ¿no? Como por ejemplo, pues parte de Steve Jobs era así, era un poquito cabroncete, pero la gente le quería, ¿de acuerdo? Era un poco duro porque al final a la gente les ayudaba a llegar a ese objetivo, ¿no? El autoritario tiene una visión, pero tiene mucha menos flexibilidad. Y ya vamos entrando en esa dureza de líderes, como por ejemplo el ejemplarizante y luego el coercitivo. ¿De acuerdo? Que estos ya van de mal en peor y cada vez pues son más directos, no piensan cada vez tanto en las personas hasta que llegamos al coercitivo, que ya es el típico jefe cabrón. Es que ya la gente cuando habla de él dice, es que ojalá se muera, es que ojalá le vaya mal, ojalá le dé una enfermedad y no pueda venir, ojalá no venga hoy, es que no lo aguanto, no puedo más, estoy infeliz aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué nos dice este autor? Daniel Goleman nos dice que dependiendo de la situación, nosotros como líderes tenemos que aprender a tener una variedad de repertorios entre estos de aquí. ¿Cuáles son los más interesantes? Sí o sí, el autoritario, ¿vale? El coach
y el conciliador y a veces el democrático, ¿ok? Entre estos 4 tenemos que saber un poco movernos como líderes, porque dice que si solo somos un líder vamos a tener muchos problemas, porque no todas las situaciones son iguales, no todas las personas son iguales. Hay personas que, por ejemplo, se aprovechan de un líder conciliador y se aprovechan y tiran de ahí, y a lo mejor esas personas rinden mucho menos y realmente no están ayudando a los compañeros, habrán muchas envidias, etc. Tenemos que saber ser en cada momento, ¿vale? Saber ser autoritarios, ser más coach, ser conciliador, y si no tenemos esas aptitudes, pues delegar en otras personas o apoyarnos en esas personas, primero de todo para aprender y segundo, pues también para que hagan ese trabajo que a nosotros no se nos da bien, porque es importante saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿ok? Muy importante. Entonces, es importante tener como personas, como líderes, tener diferentes facetas de estos líderes que hemos comentado: autoritario, coach y conciliador. Y en algunos casos más democrático, ¿no? El democrático ya dice que es más para los cambios drásticos de la empresa, cuando la ha comprado otra persona, etcétera. Tiene que haber pues una votación más global de todo el mundo, entonces aquí el trabajador obtiene como más voto, ¿no? Y nos dejamos guiar al final por ejemplo, si eres nuevo en la empresa, tú como líder, pues al principio a lo mejor necesitas esa democratización de los trabajadores para que te ayuden a tomar decisiones porque no conocías anteriormente la empresa, por ejemplo, ¿vale? Pero son casos muy concretos el democrático. Al final sería autoritario, coach y conciliador, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, siempre el líder siempre se debate entre tener una visión y obtener esos resultados, porque si no tienes resultados, ¿de qué sirve, no? Entonces, llevar a los trabajadores o a la gente a esa visión, motivarles, que todos estéis juntos en ese objetivo, y aparte de tener esos resultados, ¿vale? Que es lo más importante al final de un líder, que obtenga resultados, que también sepa tratar con las emociones de la gente, porque la gente lo es todo, la gente es quien te va a ayudar a llegar lejos en esta vida, y no solo eso, sino que vas a crecer tú también como persona, porque la gente, al ser diferente todo el mundo, aprendemos mucho de cada persona, ¿ok? Entonces, tener esa variedad de tipos de líderes nos ayudará muchísimo. ¿Qué más? Nos habla del coeficiente de inteligencia colectiva. Pues básicamente lo que nos habla de este tipo de coeficiente es, de alguna manera, entender que cada uno tiene unos talentos y todos vamos hacia un sitio. Entonces, ese colectivo nos podemos aportar muchos, ¿vale? Pues sacar las cosas buenas de cada persona, ¿vale? Y que entre todos generemos una sinergia para llegar a ese objetivo, ¿vale? Y nos habla mucho de un concepto que le llama armonía colectiva. Tiene que haber esa armonía, esa salud colectiva, que nos ayudemos entre todos, que no hayan críticas, que no hayan malos comentarios, envidias, etcétera. Sacar lo mejor de las personas y que haya una armonía, que el equipo sea feliz. Y eso lo tiene que saber ver un líder y generar eso, un líder. Entonces, nos habla que es importante que el equipo para eso haya comunicación, tanto tú como líder hacia las personas y ellos hacia ti. Tienes que ganarte esa comunicación. ¿Y cómo te la ganas? Con confianza. Tienen que confiar en ti, tanto como líder, como que les vas a escuchar y como que les vas a tener en cuenta, aunque no estés de acuerdo con ellos, ¿vale? Pero tienes que escucharles y ser empático, ¿vale? Y sobre todo tienes que ganarte la confianza de los trabajadores. Luego nos habla sobre un concepto que lo hemos comentado anteriormente, que es el concepto del contagio emocional. Dice que las emociones se pegan, ¿vale? Sí o sí, tu estado de ánimo. Entonces tú, por eso es tan importante como líder saber gestionar tus propias emociones, autoconocerse, saber si estás mal, cómo autorregularlo, ¿vale? Cómo estar mejor, porque lo que quieres es que el equipo esté bien. Si tú estás de mala leche un día, lo vas a contagiar a todo el mundo. ¿Y qué va a suponer eso? Malos resultados, la gente no memoriza mejor, no rinde igual, la gente toma peores decisiones, habla peor a la gente. Puede ser una cadena de malos resultados, ¿ok? Entonces tú como líder tienes que saber gestionar tu propio estado de ánimo. Tenemos que, primero de todo, nos habla mucho de la sonrisa, ¿vale? Para la alegría, para que la gente esté contenta. Una sonrisa verdadera, no falsa, porque la falsa no sirve y el cerebro nos pilla esas sonrisas falsas muy rápido. Esas sonrisas que realmente no son ciertas, ¿vale? Porque realmente se nota que estás quedando bien y ahí les salta las alarmas a los trabajadores o a cualquier persona cuando tienes una sonrisa falsa, ¿no? Nos habla de la sonrisa verdadera, lo que llega a transmitir, nos habla de varios estudios, varios ejemplos, pero que al final la sonrisa transmite a la sonrisa alegría. La gente se ha demostrado que, por ejemplo, tú estando pues mal o sin tener emociones o teniendo emociones negativas, si la otra persona te aporta a nivel de sonrisa, con el tono de voz, incluso pues motivándote, realmente puedes cambiar tu estado de ánimo en un momento porque la otra persona te lo está transmitiendo, se contagia. Así que es importante tú como líder saber conocerte, saber gestionar emociones negativas para luego transmitirlo al equipo como emociones positivas, como ese estado de ánimo que al final se contagie
y que todos acaben como tú estás, que al final es con el estado de ánimo ese positivo para que puedan rendir más, puedan memorizar más, puedan aprender, puedan estar de buen humor, tomar mejores decisiones, acciones, etcétera, porque todo eso tiene que ver el estado de ánimo positivo, ¿no? Y eso nos habla de la sonrisa, que es de lo más contagiante que existe, ¿no? Entonces, al final nos dice que las sonrisas, por simple que parezcan, nos ayuda a producir resultados positivos. Se ha demostrado a nivel de incluso memorización, a nivel de actividades, etcétera, que produce siempre mejores resultados trabajar con una sonrisa que trabajar sin sonrisa, ¿no? Por ejemplo, luego nos habla también del estado emocional negativo, es decir, hay bastantes partes donde nos habla que se contagia. Si nosotros vamos al trabajo o a nuestra pareja con un estado negativo, enfadado, tristeza, etcétera, se pega también, se pega mucho más la sonrisa, dice que la sonrisa es mucho más contagiosa que los estados negativos, pero que los estados negativos también se contagian, ¿no? Nos habla de saber gestionar eso para, obviamente, ir todos hacia esa visión, hacia esos objetivos y que la gente no se sienta mal consigo mismo, no se sienta que eres una persona que siempre está mal, de mal humor, que tratas mal a la gente. Vamos a intentar ser las mejores personas que podamos. ¿Y cómo es eso? Pues si tenemos un mal día, aceptarlo y entender cómo tú motivarte y cómo estar mejor para transmitírselo al equipo, a las personas que tienes cerca, ¿ok? Y luego ya acabando nos habla de la inteligencia social, que es vital para un líder, ¿no? Nos habla del cerebro social, dice que tenemos una parte de cerebro que es más social y que tenemos que desarrollarla, ¿no? Nos vuelve a hablar del contagio, nos habla de las emociones, del estado de ánimo, que tenemos que trabajar en ello, y esto al final es como todo, se tiene que trabajar si realmente pues tenemos una vida un poquito más desgraciada o vemos la vida de otra manera. De alguna manera que para ser buenos líderes tenemos que trabajar en ese estado de ánimo positivo y sobre todo evitar el miedo, porque si tenemos miedo de algo y esas preocupaciones se la transmitimos al equipo, y se ha demostrado con varios estudios también que el miedo afecta directamente al aprendizaje, al rendimiento, etc. Nos habla sobre una U invertida, que es decir, dentro de esta inteligencia social tenemos que entender como líderes que el nivel de rendimiento y el nivel de estrés están totalmente relacionados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una U invertida en la cual tenemos a un alto nivel de estrés, el nivel de rendimiento es pésimo, es bajísimo, pero a un muy bajo nivel de estrés, el nivel de rendimiento también es muy bajo. Es decir, si el nivel de estrés, se ha demostrado que cuando hay hormonas de estrés, todo esto está ya basado en muchos estudios, de hecho nos habla sobre bastantes ejemplos y estudios, pero nos dice que si el nivel de estrés, tenemos muchas hormonas del estrés, el rendimiento es muy bajo, y si tenemos el nivel de estrés también bajo, el rendimiento es bajísimo. Entonces tenemos una U donde el punto más intermedio de esa U, que está más arriba, que es el nivel más alto de rendimiento, lo generamos ni con un nivel muy alto de estrés, ni con un nivel muy bajo de estrés. Es un nivel intermedio, es decir, tenemos que tener un poquito de estrés, pero un poquito de... Hostia, pues por ejemplo, fechas límites, ¿no? Cuando vayamos a estudiar un examen. Si tenemos un examen en 2 semanas, a lo mejor tenemos tiempo, y si lo hacemos con un tiempo de antelación. Pero si tenemos pasado mañana o mañana un examen y tenemos que estudiar, ese nivel de estrés, ¿vale? Realmente dice que nos perjudica muchísimo a nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, siempre tú como líder saber que muchísimo estrés, si estás estresando al máximo a esa persona, la estás amargando a nivel de estrés, que es que ya, no vas a conseguir buenos rendimientos, ¿vale? Tienes que saber generar, y tampoco si esa persona tiene un nivel bajo de estrés, está muy tranquila, bueno, tiene todo el tiempo del mundo, sin nada de estrés, esa persona tampoco te va a rendir. Tenemos que entender que tiene que haber un poquito de estrés, un poquito de estímulo, un poquito de, hostia, oye, que no me puedo apalancar mucho, ¿no? Pero también tienes que entender que el nivel muy alto de estrés le va a perjudicar a esa persona, y no solo a la persona, sino a los resultados que tú quieres como líder, ¿no? Esa es la U invertida que le llama el autor. ¿Qué más tenemos en inteligencia social? Pues nos va a hablar primero de todo lo que dice la gente de un líder bueno. Un líder bueno nos dice que, y eso ya se ve de lejos, de hecho la gente lo ve, ¿no? Un líder bueno nos habla del típico líder bueno y malo, ¿no? Estos dos conceptos para que lo entendamos mejor. Y un líder bueno habla que es un líder responsable, se hace responsable de todo. Es una persona con humor, hace bromas de todas las cosas y sabe comunicar esas cosas incluso con humor a veces, y sabe ponerse serio cuando toca también, ¿no? No es una persona que le tratan como el típico humorista, ¿no? Sino que tiene sus momentos de humor y sabe que el humor es importante. Es una persona que escucha, vital para ser un buen líder. Escucha a los demás, tienes en cuenta las emociones de los demás. Es una persona empática, teniendo en cuenta las emociones, como he comentado antes. Cuando escuchas a las personas, eres empático, no solo lo escuchas a nivel auditivo. Esto es muy importante.
porque a nivel auditivo solo comunicamos el 7% de lo que queremos comunicar, ¿vale? El 7%, todo lo otro es comunicación no verbal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser empáticos y escuchar con la vista, con el oído, con todos nuestros sentidos qué le está pasando a esa persona y si realmente es congruente con lo que está diciendo. Entonces, entenderles y escucharles con todos nuestros sentidos. Ser empáticos, estimulan a la gente, como hemos visto, no es un líder que le deja hacer lo que quiere a esa persona, sino que le estimula, le pone objetivos, desafíos. Muy importante eso. ¿Qué más? Comunican, saben comunicar las cosas, saben decirles las cosas que han hecho mal, críticas constructivas, cómo motivarles, saben comunicar, que es vital para ser un buen líder y ser una increíble persona. Comunicar es una de las fuentes de poder que dice Anthony Robbins que tenemos que aprender a dominar, tanto la comunicación interna, lo que nos decimos a nosotros mismos, como la comunicación externa. ¿Qué más? Los líderes buenos son personas valientes, ¿vale? Son personas decididas, que toman decisiones y escuchan a los demás también, ¿vale? Y aparte de todo tienen autoridad, es decir, son respetados por lo que saben, por cómo son y no les tratan de tontos, tienen una autoridad. Y esto es importante también, porque si no al final todos te tratan como si fueses uno cualquiera y tenemos que entender que tú, pues de alguna manera hay que haber un respeto y tienes que tener como una especie de autoridad. Esos son los líderes buenos, ¿no? Que haya un respeto hacia esas personas, porque si no, pues todo el mundo pasa por encima tuyo y realmente eso no sería un buen líder según el autor. Luego nos habla de líderes malos. ¿Qué serían? Pues líderes herméticos, que no expresan sus emociones, que no expresan nada. Son personas que intimidan, que dan miedo, que tienen mal genio, son egocéntricas, es decir, no piensan en los demás, no tienen en cuenta las emociones de los demás, sino que piensan más en ellos, hablan incluso de ellos, ¿no? Son personas más indecisas, son personas arrogantes, son personas que desconfían no solo de ellos, sino de los demás. Están siempre criticando, que yo conozco tipos de personas así, critican, hablan mal de los demás y desconfían de los demás. Y sobre todo, pues al final tenemos que aprender a escuchar como buen líder a los demás, tener en cuenta a las personas. Si dominamos la inteligencia social, vamos a ser un buen líder y no solo eso, sino que nos va a ir mucho mejor en la vida, porque somos seres sociales, somos animales sociales, y cuando entendamos que las emociones nuestras y las de los demás son muy importantes para llegar lejos en esta vida, entenderemos que vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a llevar la empresa, en este caso a nivel de liderazgo, pues mucho más lejos, y sobre todo la gente nos va a querer, nos va a respetar, va a confiar en nosotros. Que esto es muy interesante. Así que, bueno, hasta aquí el resumen del libro. Espero que os haya gustado, y para cualquier resumen, pues para este tipo de información que os motive, que os ayude, que os enseñe, que al final inspire, pues si os gusta este tipo de información, seguirme y darle a like si todavía no lo habéis hecho. Así que, bueno, como siempre, un placer. Y seguimos resumiendo libros, seguimos sacando la mejor información, pues para ser mejores, aprender de los mejores y sobre todo no dejar de crecer. Nos vemos en el siguiente vídeo.